Bueno, os he dicho que estuvierais atentos al vídeo que se venía y no por nada, sino porque es bastante interesante lo que vamos a comentar. Una información que ya se empieza a deslizar y empieza a filtrarse por diversos entornos. Y es que después de que la bomba Ousmane Dembélé esté a punto de explotar, hay muchos agentes interesados en mover a sus futbolistas. Si veis la portada del Mundo Deportivo de hoy, Cavani, Werner, bueno, un montón de jugadores que al parecer se han ofrecido al Barça. Pero hay dos nombres que son altamente interesantes, diría yo, muy interesantes para el Barça y están soslayándose un poco por lo bajo. Cuidado con este tema, que poca gente habla, pero está muy presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, un nuevo vídeo para hablar hoy de, evidentemente, el caso o digamos de lo que viene derivado el caso Dembélé. Y es que al final, el tema de Dembélé ya nos cansa bastante a todos y esto nos lleva a que, pues como he dicho antes, en el mercado europeo, hayan muchos agentes de futbolistas que sabiendo o a sabiendas lo que está pasando en Barcelona con Ousmane Dembélé, que está a punto de explotar por todos lados, saben que habrá en algún momento posibilidad de hacer un movimiento con alguno de sus futbolistas interesantes. Repito, si no habéis visto la portada de hoy de Mundo Deportivo, habla prácticamente un poco de lo que os estamos contando aquí. Y es que, pues, Aubameyang, Timo Werner, Cavani, un montón de delanteros, de gente de posiciones de ataque, que día a día se filtran nombres y hay movimientos entre representantes para ofrecerlos al club blaugrana ante la necesidad alta, porque es una necesidad alta, que tiene el Barça de ingresar gente que aporte goles y sobre todo calidad individual diferencial. Hay dos nombres que han salido poco en la prensa habitual, en la prensa convencional. Son dos nombres que creo yo que están pasándose un poco por encima y no debería ser así. No debería ser así. Uno de los nombres de las últimas horas es Roberto Firmino. Ha salido en el Nacional.cat. Ya os lo dije una vez. Todo lo que venga de este periódico con pinzas, porque están, bueno, se publican 10 noticias, de las 10, 9 y media son mentira o para buscar el clic fácil. Así que lo de Roberto Firmino, a pesar de que el Barça sí pueda tener un interés en el delantero, que evidentemente sabiendo que acaba contrato o que puede quedar libre o que puede salir por un precio asequible, el Barça lo tiene en lista. Más allá de eso, borrar de la cabeza la posibilidad de que el Barça a día de hoy se pueda poner a negociar por Roberto Firmino. O sea, imaginaos, el Liverpool no quiere dejar que se marche, imaginaos la de pasta que gana Firmino allí, siendo uno de los cracks del Liverpool. Así que, bueno, ¿interesa al Barça? Sí, mucho, pero es uno de los casos que diría yo dejaría bastante en cuarentena. Y ahora me diréis, Adri, si vas a hablar de dos nombres y uno está prácticamente descartado, ¿qué significa esto? Bueno, significa que hay otros dos nombres que interesan mucho. Uno es prácticamente improbable, o digamos ya imposible, que es el de Kingsley Coman, que hasta última hora el Barça ha intentado establecer una relación, digamos, sana con su entorno para monitorizar el posible fichaje, pero Kingsley Coman ha acabado renovando con el Bayern, que era su prioridad absoluta. Entonces, digamos que Coman no ha jugado mucho con el Barça en ese aspecto, ni con el Barça ni con el Bayern, ¿no? Con ofertas que tenía, ¿no? Sino que dejó claro en su día a todos los clubes que prácticamente pues era su decisión tomada, era quedarse en el Bayern de Múnich. Pero era una de las piezas codiciadas por Xavi, uno de los delanteros que más gustaba a Xavi en caso de que Ousmane Dembélé pues se marchase, ¿no? Kingsley Coman además es un perfil similar a Dembélé, pero con conceptos básicos bastante mejor interiorizados, ¿no?
juego de posición, digamos, bascular con el equipo, transiciones defensivas. En general, el señor Kingsley Coman pues mejora a Dembélé en muchas prestaciones, digamos, de lo que viene siendo un futbolista de equipo, ¿no? A lo mejor luego podemos debatir aquí si son individualmente mejor o peor, pero Kingsley Coman para mí es mucho mejor futbolista para lo que viene siendo un equipo coral. Bueno, pues apartado Kingsley Coman, el Barça, el que no pierde de vista es al señor Antony. Al señor Antony, extremo del Ajax, un extremo que ha cogido pues mucha relevancia en el fútbol europeo en los últimos meses, gracias a su esfuerzo, su trabajo y sus grandes partidos. Es un extremo con muchísimo regate, fan show de estos que te encantan, de dribles, digamos, freestyle puro. Verlo es un puro espectáculo. Ha mejorado muchísimo en la parcela táctica también. En el Ajax, ya sabéis, un equipo que practica el fútbol de posición, brasileño, que siempre gusta esto, y es uno de esos futbolistas interesantísimos que el Barça pretende monitorear y pretende sondear para ver si habría posibilidad de hacer un movimiento específico y formal para el extremo de Brasil. Lo que está claro es que el Ajax a día de hoy pues pondría cosas muy difíciles, más a media temporada, y de cara a verano pues ya hablaríamos, ¿no? Porque no le van a faltar ofertas al bueno de Antony. Pero sí es cierto que el Barça está muy pendiente de la situación del brasileño porque es un futbolista que enamora y que además tú lo ves y dices, oye, este tío en el futuro va a ser algo muy tocho porque, bueno, te recuerda al primer Neymar, ¿no? Un poco, yo qué sé, digamos al típico futbolista que maravilla, pero además pues da buenas asistencias, buenos pases, mete goles. Es el típico futbolista al que tú sabes que si le pules 3-4 cosas, pues no va a parar de ser importante dentro del equipo. A día de hoy, repito, es difícil que el Ajax pueda dejar salirlo en enero, pero es real, y esto lo aseguro yo, real 100%, el interés del Barça en monitorear su situación para no perderlo de vista, ya sea para ahora o para verano. ¿Esto quiere decir que lo vaya a fichar el Barça? Pues no. ¿Esto quiere decir que mañana el Barça vaya a pagar lo que pide el Ajax? Pues tampoco. Quiere decir que el interés es real, que hay un interés grande en este futbolista y que además se considera que puede ser diferencial y que aporte muchas cosas al equipo que a día de hoy le faltan. Ya sabéis que están pendientes de cara a verano, pues situaciones como la de Memphis, etcétera, etcétera. Así que veremos a ver qué pasa con todo esto, pero no perdamos de ojo al señor Antony del Ajax, que media Europa se pelea por él. Uno de ellos también será el Barça. Acordaos. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Dime tú, a ver, al final han sido 3 nombres, Dime tú cuál de estos 3 te hubiese gustado o te gustaría que acabara en el Barça y por qué. Déjamelo abajo en los comentarios, como siempre. Me puedes dejar un buen like si te ha gustado el vídeo. Te invito a que te suscribas si no quieres perderte nada de lo que vamos subiendo diariamente, cerquísima ya de esos 100.000 primeros suscriptores. Y nada más, darte las gracias, como siempre, y siempre, 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 visca el Barça.